Esperen, tengo el audio muy bajo. Hola, ¿me escuchan? Joya, che, buenísimo. Esperen que prendo la cámara un toque. ¿Cómo andan tantas semanas, che? Que hace que no nos pudimos juntar. Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, antes que nada, les quería mencionar que los exámenes esa actividad que les propuse para que hagan bastante bien en general, salvo algunos casos que se los especifiqué. Después realmente bien. Por suerte, siendo actividades que habíamos estado practicando, digamos, en las clases, no hubieron mayores complicaciones. Y quería aprovechar para mencionarles, porque vi que algunos quizás sí tuvieron algún error o alguna complicación en derivar en derivar la raíz de 3x. Cuando ustedes derivan el argumento 3x, ¿sí? La función primada de esto corresponde a un medio de la raíz de 3x por la derivada del argumento. Es decir, que la derivada del argumento es 3, no es raíz de 3. En este caso, nada, era simplemente un comentario, porque si ustedes derivan y toman todo el argumento, es una cosa. Después, también lo que uno puede hacer, escribir esto es lo mismo que escribir raíz de 3 por raíz de x, ¿no? Entonces, al laburar de esta forma, queda un argumento que es simplemente un medio, digamos, al derivar. Pero nada, es para mencionar que cuando ustedes se encuentran con este caso de raíces, por lo general siempre conviene derivar y trabajar con todo el argumento completo, para evitar algún problema de este estilo. Pero nada, era nada más el comentario ese. Y bueno, voy a esperar a que se conecten algunos más. Honestamente, la actividad... ¿Viste las notas ¿las subiste las notas? ¿En qué lugar? Mira, no las subí porque las quise cargar por la misma plataforma donde hice calificar, pero no pude. Ah, bueno, está Le bien. mandé un mensaje el otro día a la gente de soporte para preguntarle cómo es que se pone un número, porque yo no tomé una evaluación. Vieron que esto no fue una evaluación, fue una actividad con presentación. Entonces, en este caso, el docente que está como del lado que recibe los trabajos, supuestamente puede calificar a esos trabajos. No encontré la forma de asignar una puntuación. Distinto es en las evaluaciones, que ahí sí puedo poner un número. Después le mandé un mensaje para preguntarle cómo hacer, porque quizás esas notas, no sé si es que directamente yo tengo que decirles a ustedes, che, tal nota, tal otra, pero no figura en la página, eso. Pero las tengo, no, igual fueron bastante bien todas. ¿No? Les digo, salvo algunas que les dije, bueno, hace falta como rehacer algún tipo de cosas. Cuando ustedes, o comentarios generales también, esperen que yo acá tenía abierto, sí. Esperen que les voy a compartir un segundo la pantalla, para mostrarles y para no estar hablando en el aire, digamos. La actividad que les dije era esta, que les propuse era esta, eran primero cuatro derivadas instantáneas para hacer de distintas composiciones de funciones. ¿Vieron? Todas son composiciones. Acá, estos dos primeros ejemplos quizás eran los más complejos o los más complicados, porque teníamos que aplicar
la regla esa de la derivación para cuando tenemos la variable en el exponente de la función. Entonces, pero prácticamente todos eso hasta lo explicaron al lado cómo hacer, vi que algunos lo pusieron como memoria. Bueno, la regla es esta misma función por el logaritmo de tal cosa. El logaritmo de 3x. Bueno, eso estuvo muy bien, lo hicieron, después esto también. Acá, yo quizás en la, ¿cómo decirlo? En la confianza de haberlo hecho en la práctica y todo, por lo general cuando ustedes tienen que hacer un análisis de funciones, esto se los digo para cualquier tipo de ejercicio, pero cuando ustedes hacen un análisis de funciones que les piden algo puntual de la función, por ejemplo en este caso las asíntotas, algo bueno que ustedes podrían hacer para acostumbrarse y como en el análisis matemático puntualmente, es hacer una definición de lo que es el dominio de la función, ¿sí? Que es una línea. Y les doy el ejemplo de esta función. Esto es una función que tiene arriba un polinomio, en el denominador un polinomio, y como muchos dijeron es, bueno, vamos a ver cuáles son los valores de x que anulan al denominador para ver esos puntos problemáticos a analizar. Y muchos directamente pusieron, x tanto, x tanto, x tanto, otros dijeron, bueno, esto igual a 0, y pusieron los valores. Les digo, como lo hemos trabajado por lo general en las clases, una buena forma es siempre, el primer paso es definir el dominio de la función. Y ese dominio, ahí cuando ustedes definen el dominio de la función, tienen que, sí o sí, hacer como un análisis y un cálculo, una determinación de x1, x2 y x3 que anulan al denominador. De ahí sale x0, x igual a 0, que justamente es una de esas singularidades evitables, ¿sí? Es un punto de discontinuidad que es evitable en el 0, por eso es que después ustedes se encargan como directamente de analizar las otras dos, la del orden 2, digamos, ese polinomio de orden 2. Pero nada, a modo general, a modo de comentario, cuando trabajan una función, simplemente anotar y definir dominio de una función tanto. Que lo han hecho, eso sí lo hicieron muy pocos, muchos explicaron bien cómo calcular la asíntota. Eso creo que no hubo ninguna confusión. Pero creo que fue uno o dos personas que dijeron dominio de f son todos los reales menos 1, 2 y 3. x1, x2, x3. Eso es un comentario nada más también para hacerles. Bueno, después, cuando el tema de lo que es la continuidad de una función en tal punto, en tal otro. Esto que yo les tomé acá, este tipo de ejercicios que estuvimos viendo acá, van a ser de la forma, del tipo de ejercicio que yo los voy a evaluar. Entonces, la idea de acá, de que ustedes puedan resolver, porque esto es en hoja y papel más que un multiple choice, como había hecho antes en los ejercicios de autoevaluación, es que ustedes puedan como estructurar a la solución del ejercicio, indicando un dominio, ¿sí? Y si lo que se les pide es calcular una asíntota, en una línea que ustedes puedan decir, bueno, la asíntota la calculamos de esta forma. O ¿qué significa una asíntota? Es esto. Después, estudiar la continuidad. ¿Cómo decíamos que una función es continua? En un punto, o en todo el tramo. ¿Qué pasa en algún punto singular? ¿Cómo podemos decir si esa función en ese punto se le puede salvar o no salvar la discontinuidad? Entonces, ese tipo de cosas que es un poco lo que habíamos estado discutiendo en las últimas clases, quizás es lo que a mí más me importa, es que si yo les digo continuidad, bueno, vamos a ver qué pasa con los límites laterales, qué pasa con el valor de la función, o el valor del límite. ¿El valor existe?
A ver, les hago una pregunta, así más conceptual. Si cuando ustedes dicen el límite de tal cosa, el límite de un x0, valor de la función, y les da infinito, ¿ese límite existe? No, no existe. No existe. Exactamente. Porque que exista, en verdad, se le agrega quizás antes una palabra, que es que sea finito, ¿sí? Que sea una magnitud, que sea una cantidad finita y que exista. Es como que van de las dos manos. Muchas veces uno dice el límite existe. Que exista quiere decir que haya un número, que sea finito. Porque el infinito no, no es finito, justamente va por ese lado. Entonces, eso sí es algo que yo me encontré que quizás hubieron algunos, algunos como problemas, diría yo. No, problemas no, algunos errores cuando decían, bueno, el límite existe, porque me da infinito, o no existe. Bueno, ese tipo de cosas. Pero les digo, muchas cosas también son, creo yo, que es eh, como hacer un poco más de práctica, simplemente hacer 3, 4 ejercicios más para poder ligar esto. Y después, esto estaba asociado un poco a lo que habíamos estado viendo en las clases, que yo digo, bueno, si ya vieron 2 o 3 ejemplos distintos, ya saben cómo poder responder a esta pregunta, que todo lo que las completaron, muchos no lo hicieron, pero los que lo completaron en este punto, lo hicieron bien, no hubo problema. Después, eso era lo primero. Lo segundo tiene que ver con lo que es la gráfica. Yo acá no puse como entre paréntesis, justifiquen y hagan la gráfica, digan. Pero es importante y está bueno que ustedes siempre hagan las gráficas de las funciones. Ahora, en esta unidad que vamos a ver ahora, de la nueva, digamos, con esta actividad yo le doy un cierre como englobamos el tema de lo que es el análisis de derivadas, ¿sí? Más o menos con este análisis, hasta acá. Hoy vamos a arrancar y a empezar a ver lo que tiene que ver con integrales. Derivadas e integrales están muy vinculadas unas con otras, muy relacionadas, pero son dos temas distintos. Lo bueno de haber visto derivadas es que ustedes ya van a tener una práctica en esto de las derivadas por regla, como las hemos llamado eh, después de haber estudiado el cociente incremental de Newton. Uno dice, bueno, la definición de la derivada es el cociente incremental de Newton. Como habíamos empezado en las primeras clases de derivada definiendo teorema de valor medio, una tasa de variación. Algunas cosas de ese estilo le dan el nombre a lo que es derivada a través de la fórmula del cociente incremental de Newton. Que si uno tiene que derivar una función muy grande, es un choclazo. Entonces, lo que uno dice es, existen reglas generales que me permiten derivar funciones instantáneamente. ¿Sí? Y además, al hacer esto, el análisis de las derivadas de una cierta función te permite graficar y poder hacer a través de las gráficas un análisis completo de las características de las funciones en el infinito o en un cierto tramo. Ahora viene la parte que es lo siguiente. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un avión y estamos viendo cómo son las formas que tiene un campo, ponele. Y decimos, che, mira, acá está. Esperen que me quedo. Vamos, esperen que hago así. Ahí está. Así meto menos confusión en el dibujo, que no me sale tan perfectamente como vamos. Bien, acá sigue una recta. Y acá sigue una cosa así.
esto en un color, y ahora vamos a poner en otro color, por ejemplo, un eje X, un eje Y y un eje X, cualquiera que sea. Ustedes son agrimensores o arquitectos y están haciendo distintos tipos de mapas, ¿sí? Y se les pide, ¿no?, calcular cómo son las áreas, cómo son el tamaño de campos, qué está declarado, qué no está declarado. Y muchas veces lo que hacen los distintos profesionales es, a partir de una vista, ¿sí?, panorámica desde arriba, desde el cielo, digamos, una buena fotografía que tenga delimitado bien lo que es una avenida, una calle o una calle de campo y cómo se van intersectando los terrenos, uno puede calcular cómo es el área, conociendo un punto acá y conociendo otro punto acá. ¿Por qué? Porque el análisis de la matemática, al trabajar con funciones limitadas en un cierto intervalo, por ejemplo, x1 y x2, para una función del estilo x, ¿qué función sería esta? Si ustedes tuviesen que más o menos trazarla, tuviesen que decir esta función lineal, esta función. Y es igual, es una función lineal que tiene una pendiente de qué estilo más o menos. Si esto fuese 1 y esto menos 1. Una x más 1. Sería una cosa de este estilo. Si ustedes conocen una recta y quieren estudiar cuál es el área que hay entre dos puntos en el mapa, uno lo que dice es, bueno, existe una función, existe un análisis en matemática, que es el análisis de las integrales, que lo que te da el resultado de una integral definida en un cierto tramo es el área bajo, ¿sí?, la curva. ¿Qué curva? Cualquiera que uno sea que está en la que está estudiando. En este caso, si ustedes tienen esta recta, discúlpenme, y se les pide, ¿cuánto es el área de este terreno? Bueno, con respecto al eje de las X, ¿sí?, uno define esos tramos de intervalo. Y escribe algo de este estilo. X inicial a X final de la función cual sea la función que yo quiero analizar por un diferencial de X. Esto, en matemática, es importante, así como en física, pero siempre que uno habla de diferenciales, está asociado a la variable que uno quiere trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Si mi función es x más 1 y yo quiero estudiar cómo es la integral de entre 1 y 8, ¿sí? 8, esto puede ser kilómetros, puede ser cualquier unidad. Ahora no nos vamos a meter en detalle, simplemente es un ejemplo gráfico de la interpretación de la integral ahora. Porque nosotros derivadas ya estuvimos viendo y ahora vamos a empezar después a ir como de un lado al otro y empezar a visualizar en las gráficas esta similitud. Bueno, entonces, habíamos dicho que esto es de 1 a 8. Ahí. De 1 a 8 de x más 1 diferencial de x. Les vuelvo a decir, este concepto, esto es una integral. Esto se define una integral. ¿Sí? Así se le escribe a la integral de una función. El diferencial de x hace referencia a la variable que uno va a integrar. ¿Por qué? Porque así como cuando nosotros trabajábamos con derivadas, que hacíamos, les voy a escribir acá, miren. La mejor forma de acá es ir y volver, así que se los voy a mostrar explícitamente de esta forma.
Si nosotros tenemos la función f de x, derivar a la función f de x respecto de la variable x es lo mismo que derivar a esto respecto de x, ¿sí? Que muchas veces uno lo que hace es decir esto. Si uno pasa de alguna forma multiplicando esto para este lado, y uno dice, che, aplico ahora integral de los dos lados, la derivada con la integral es función inversa. Entonces me queda la función. Y acá me queda algo de este estilo. Perdón. Sí, Pequeño claro. detalle. Sí. Detalle. Si vos pones f de x igual a x cuadrado, diferencial x, f sobre diferencial x no puede ser x cuadrado. No, esto... No, o sea, no es lo mismo. No. Ahora Acá sí, lo que estoy ahora poniendo sí. es el símbolo de la derivada. Sí, más vale, tenés razón. Está bien. Gracias. Pequeño detalle. Lo que les quería mostrar acá, en verdad, era simplemente la notación. Era para que voy a volver a ir para atrás antes de hacer macanas. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que a lo mejor si está escrito alguno no lo entiende. Ahí está, vamos a ponerlo así. Simplemente esto. Y ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. De esta función, esto lo que nosotros hicimos fue derivar, que fue todo lo que estuvimos haciendo recién. Tenemos sea f de x, si derivamos a f de x, obtenemos a f de x, que es x al cuadrado, obtenemos 2x. Esto está bárbaro. Por regla, ustedes ya lo saben hacer. Ahora está el concepto de decir, che, y si yo quiero integrar a 2x, ¿cómo hago para integrarla? Bueno, matemáticamente, si ustedes tienen los diferenciales, uno lo que puede interpretar es el hecho de decir, como acá mi única variable es la x, esto que tiene esta forma, ¿sí? Al tener una sola variable y derivar respecto de esa variable, es lo mismo que escribir una d normal, que significa derivada total. ¿Sí? Estas son derivadas parciales, digamos, respecto de x. Pero como, y nuevamente, porque ahora nosotros estamos trabajando con una variable, pero después si ustedes quieren, un ejemplo bueno es una campana, un plafón, una campana, que tiene más de dos dimensiones, digamos, está en el plano en 3 dimensiones. Si uno quiere integrar a eso, va a tener que elaborar con coordenadas x, y. Y eso abarca más el plano de las variables. Pero bueno, espacialmente ahora nosotros tenemos una función que depende de x. Entonces, esto es lo mismo que escribir la derivada total de f respecto de x. Igual a esto. Entonces, derivada de f va a ser igual a 2x por diferencial de x. Si nosotros aplicamos integral de este lado, la integral con la derivada se va y me queda la función. Y ahora nos queda algo de este estilo. Esto lo que quiere decir es que acá hay un producto, ¿no? Porque esto es 2x. Este diferencial de x va a integrar únicamente a la variable que nosotros tengamos, que sería x en este caso. Entonces, habíamos dicho que teníamos esto. Esto es una constante que puede salir afuera de la integral, porque las constantes no se integran. Y nos queda esto que está acá. X por diferencial x. Yo acá no puse extremos, ¿eh? Como verán, esto no tiene extremos. Esto es una integral que no está definida, sino que es una integral general. 1, y esto se los digo porque estamos en este ejemplo puntual, nosotros empezamos derivando a x al cuadrado, ¿sí? Y al derivarla obtuvimos 2x. Entonces, cuando uno integra a 2x, lo que debería obtener es x al cuadrado. ¿Está claro?
Bien. Esto sería derivo, y ahora si integro a esto, tendría que obtener esto. Entonces, lo que uno hace al integrar, la regla de la integral para polinomios en este caso, es de la siguiente forma. Es x, el orden que uno tenga, ¿sí? Más 1. Entonces, si nosotros acá tenemos 1, es más 1 sobre esto. Bueno, pongo 1 más 1, podría poner 2, pero es para más o menos respetar lo que es la regla. Diferencial x. Cuando uno hace esto, lo que obtiene como resultado, acá se pone una barra de integral que se llama la barra de Barrow, que eso ahora después lo vamos a volver a llamar porque lo vamos a laburar bastante. Entonces, esto nos quedaría 2 sobre 2 por x al cuadrado. Esto se cancela, tal que, entonces la derivada nos da de este estilo. La integral nos da esto. Pero, bueno, ahora vamos a dejarlo acá, simplemente como para haber hecho el primer ejemplo. Yo les pregunto ahora, si nosotros tenemos una integral que es de la forma de la función x cubo, ¿cómo es la integral de x cubo solamente? ¿Quién se anima a completar el concepto? La integral sería 3 más 1 sobre 3 más 1. Esto es igual a escribir x a la cuarta sobre 4. Ahora, la integral de x más x al cuadrado bueno, así como en la derivada se hacían las reglas como de distribución, acá también. La derivada de la suma es la suma de las... disculpe, la integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que escribir esto diferencial x más esto diferencial x. Y ahora, esta integral y esta integral. ¿Qué tenemos como resultado? Ya está todo en función de la variable x, entonces lo que voy a hacer es x está a la 1 más 1, 2 sobre 2. Más x a la 2 más 1, 3 sobre 3. Bien. Esto es un concepto de integral. Entonces, volviendo a este ejercicio que nosotros estábamos haciendo, ¿qué es lo que uno obtiene cuando hace una integral de una función? Lo que obtiene es el área bajo la curva. Sea cual sea la curva, si es una recta, todo el área que está debajo de esta recta es el resultado físico y numérico de la integral. Entonces, si miramos acá, en este ejemplo, sea esta la función que nosotros estamos integrando entre 1 y 8, uno lo que obtiene acá, según lo que vimos recién, esto es lo mismo que hacer 1 a 8 de x diferencial x más 1 a 8, esperen que tengo 1 a 8 de 1 por diferencial x, que es lo mismo poner diferencial x, porque es un 1. Bueno, acá me quedó todo muy chiquito abajo, disculpen, pero bueno, nos vamos siguiendo. Entonces, acá ya está todo en función de x. Hay que integrar esto. ¿Cómo queda la integral de x? ¿Quién se anima a decírmela? O a escribirlo en el chat, no sé si ahí están escribiendo. Hola, acabo de ver el chat. Bueno, para hacer la integral, hacemos x a la 2, sumamos uno de lo que teníamos y dividimos sobre 2. Muy bien.
Y ahora, esta barra que yo ponía acá, se ponen los extremos de la integral que vamos a analizar. Ahora vemos cómo sigue. Más. Y acá, acá no tengo x. No. Pero tenés una constante, que es 1. Entonces, lo que vas a hacer es le vas a subir un orden a eso. Entonces, ¿qué te aparecería? X. ¿Sí? Porque sería lo mismo que tener. Se los voy a poner así, como para que uno lo vea. Si yo tengo 1 por x, es lo mismo que tener x a la 0. Entonces, si x a la 0 le sumo 1, voy a obtener esto, que sería lo mismo que tener x. Como habíamos puesto acá. Entre 1 y 8. Bien. Bueno, entonces voy a abrirme una cosa nueva, porque si no va a ser imposible seguir. Y habíamos dicho que nos quedaba x al cuadrado sobre 2 entre 1 y 8 más x entre 1 y 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para resolver esto? Esta regla se llama Barrow, que de hecho, miren, voy a cortar un segundo acá y les voy a compartir, porque... ¿Dónde está el libro? Miren, yo acá les dejé el librito que les subí sobre integrales. Es algo muy completo, es algo que para mí está buenísimo, es algo que se elaboró durante muchos años, ese librito a modo de universidad, que es lo que les estoy compartiendo para que uno tenga todo lo que pueden ser trabajos a... todo lo que puedan llegar a ser laburos de integraciones y temas del análisis matemático, están acá en este apunte. Eso, está bien, son como 200 hojas. Nosotros no lo vamos a ver todo, pero sí se lo quería dar. Y me pareció importante que acá está toda la bibliografía que se usa a nivel universitario y de posgrado también, para lo que son el cálculo de análisis, el análisis matemático en general, el propiamente dicho. De lo que es este libro y el Larson, es prácticamente todos los ejemplos que están acá en este apunte que les di, está todo acá. Y acá es donde, bueno, justamente si uno quiere buscar como más una explicación mucho más grande, más al detalle y demostraciones matemáticas, nosotros en el curso yo no me voy a poner a hacerles demostraciones de teoremas de matemática porque no es a lo que apuntamos, ¿no? Pero si ustedes llegan a tener cualquier duda y quieren preguntarme, no hay problema, y lo hacemos. Pero sí les quería mostrar la bibliografía que está acá. Ustedes, esto está en el campus, y ustedes se lo pueden descargar y empezar a leer, porque de acá es donde vamos a empezar a laburar y yo les voy a dar las clases con respecto a esto. Entonces, pizarrón. Bueno, bien. Acá, la regla de Barrow, lo que se hace es, se analiza, se reemplaza a la x primero con el extremo superior. Entonces, 8 al cuadrado sobre 2, y se le resta la contribución con respecto al término menor. 1/2. Entonces, esto corresponde al primer término, a este, más el correspondiente al segundo término, que vendría a ser 8 menos 1. Por lo tanto, cuando uno resuelve esto numéricamente, nos queda 64 sobre 2, que es 32, menos 1/2. Más 7. ¿Sí? Entonces esto sería 39, vamos a poner más o menos son
40, qué sé yo. Bueno, 38. 38,5. Pero este número que nosotros tenemos acá es un área. Lo importante es que cuando uno trabaja con integrales, lo que obtiene como resultado es un área. Y se los digo porque cuando ustedes llegan a agarrar Google, por ejemplo, y yo supongo que muchos de ustedes, además que saben programación y que les gusta este tema, todo lo que hay por detrás de muchas aplicaciones, de muchos programas, cuando ustedes marcan y hacen un tramo de acá a acá, ahí atrás hay como definidas series que te dan como resultado una integral. ¿eh? En el caso, y les empecé mencionando este ejemplo puntual porque las declaraciones juradas de campos se hacen prácticamente, o mejor dicho, se chequean prácticamente estudiando perímetros y viendo cuál es el área encerrada a tal cosa y cuál es lo declarado fiscalmente. Esto abarca un montón de profesiones y se les puede plantear un montón de ejercicios dado con esto. Qué sé yo. ¿Cuánto es el área que encierra o que está delimitada entre la autopista y el basural? Y ahí vos tenés un montón de, no sé, qué sé yo, de tierra y 1000 cosas para hacer distintos tipos de estudios. Me parece que esto se va a cortar. ¿No? Quedan 3 minutos. Bien. Entonces, para arrancar, en el libro, yo les empezaba, capítulo 1, digamos. Que es todo lo que es la introducción a una integral, ¿sí? Cuando uno quiere estudiar cómo es el área, define a las integrales. Y acá hay unos ejemplos que son los primeros que o que vamos a ver ahora, y que quiero que ustedes lo dibujen ahí también, que tienen que ver con la primera situación. Un auto se desplaza en línea recta, ¿sí? Voy a subir un poco la... Un auto se desplaza en línea recta y su velocidad es constante, a 80 km por hora. Y les dice, calculen el desplazamiento entre tiempo igual 0 y tiempo igual 4, donde 4, ¿sí? Uno lo que supone que son horas. Digamos. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Cómo hacen para calcular el desplazamiento conociendo la velocidad y el tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Espacio igual a velocidad por tiempo. Exactamente. X de t se define como la velocidad inicial a la cual se desplaza por el tiempo. Entonces, si nosotros nos movemos a 80 km por hora y queremos calcular cuánto cuánto nos desplazamos en un determinado tiempo, multiplicamos y nos da 320 kilómetros. Entonces, a la primera pregunta, esa es la respuesta. Che, vamos a cortar y volvemos ahora mismo. Dale.